conocemos la iglesia. Cualquier otro lugar donde se reúnan las gentes el primer día, el domingo, primer día de la semana, y hacen algo más de estos 5 elementos, ¿verdad?, que nosotros hacemos, la iglesia del Señor hace, entonces usted puede estar segura que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cantamos, ¿verdad?, pero sin música, ¿verdad? Siempre decimos que primero son 5 actos, hermanos, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Oramos y lo cantamos, número 2. ¿Y alguien sabe el número 3? Cantamos, oramos. La cena del Señor, ¿ok? La ofrenda. Y el estudio bíblico. El estudio bíblico, o sea, la predicación. Esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo comencé ahora con un himno, ¿verdad? Y luego oramos, y luego estudiamos. El hermano comenzó el estudio, ¿verdad? Y luego, ahorita nos toca la cena del Señor, ¿verdad? Y luego la ofrenda. En estos 5 actos, nosotros podemos hacerlo, la iglesia puede hacerlo, ¿verdad? Si queremos ofrendar al último, antes de irnos, lo podemos hacer. Si queremos ofrendar cuando lleguemos, lo podemos cambiar, tenemos libertad. Pero en los actos de salvación, hermanos, no podemos cambiar. Esto sí tenemos libertad, ¿verdad? La clase la podemos hacer, ¿verdad?, más temprano. Muchas veces la hacemos en la mañana. En algunas congregaciones llegan los hermanos, se saludan y cada quien se va a la clase, ¿verdad? Cuando escuchan una congregación entran a la clase y luego nosotros nos quedamos aquí, oramos, estudiamos, cantamos un himno y luego después tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Y ofrendamos y nos vamos. Aunque hagamos algún cambio, no hay ningún problema, porque tenemos libertad en esto, pero tenemos que hacerlo. Esos 5. Más de eso, y ya andamos mal. Menos de eso, estamos mal. Si usted escucha algo en otra parte que no sea eso, ¿verdad? La ofrenda solamente es una vez por semana. No levantamos la ofrenda. Y aquí, ¿verdad?, tenemos la palabra de Dios, que cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Usted puede dar lo que usted quiera, pero délo de todo corazón. Dios da la libertad. Él no dice, no, tú me tienes que dar tanto. Según hayas tú prosperado. Si usted no trabajó en la semana, no levantó nada, Dios no le exige. Usted no pierde nada si no ofrenda porque no trabajó, ¿verdad? Pero si Dios la bendijo en esta semana, usted debe, porque eso es el mandato de Dios. Y digo que en los otros actos, hermanos, ¿verdad?, en el plan de salvación, tiene que hacerse exactamente como Él dice. Hay que oír, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Hay que creer lo que realmente hemos oído, ¿verdad? Y luego viene el más grande, el del medio, el arrepentimiento, hermanos. Y luego viene la confesión y después el bautismo. No podemos decir, no, pues bautíceme y después me arrepiento. No podemos hacer eso. Hay algunos grupos que lo hacen. Ellos lo hacen como quieren, ¿verdad? Yo creo, cree y se bautiza y deja a los otros 3. Y ahí nunca los cumple. Y aunque los cumpliera después, ya el bautismo ya no va a servir, porque lo hizo sin haber hecho esto. ¿Se fija? O sea, es una línea la que la iglesia tiene, lo que nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, debemos de hacer. Eso es muy importante, ¿verdad? Cantamos un himno, a veces cantamos el himno de la cena, Santa Cena para mí, es memoria, eso es lo que es. Lo otro sí lo cantamos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a cantar el 126. Busquen el 126 y lo vamos a cantar. ¿Qué me puede dar a mí perdón, hermanos? ¿Qué me puede dar a mí perdón?
obedeciendo a Cristo, hermano. Eso es lo que me puede a mí ayudar, hermano, a usted, mi amigo, mi visitante que están con nosotros acá. Siéntase en la familia de Dios. Pero trate de mirar las cosas, ¿verdad? Como Dios las quiere que hagamos. Por eso nosotros cuando comenzamos, ¿verdad? Esperando que todo lo que aquí hagamos sea para la honra y la gloria de Él por medio de Jesucristo. Que Él apruebe lo que aquí enseñamos. Y no salirnos ni ponerle ni quitarle, ¿verdad? Entonces vamos a cantar el 26. Voy a pedir al hermano Pedro y al hermano pasen para acá al frente para que me ayuden a distribuir la cena del Señor, ¿verdad? Mientras cantamos el himno, ¿verdad? Para que van y ahorita la vergüenza, miren la gente, no se preocupen, tranquilos, porque estos son los jóvenes que el futuro, hermanos, de la iglesia, y mi trabajo es parte de eso, enseñarles, ¿verdad? Que ellos miren cómo se hace, para que cuando yo me muera, la iglesia continúe adelante, ¿verdad? Ahí está el hermano López, el hermano, ¿verdad? Que están predicando ya, entonces así debemos de hacerlo. Ok, 126, dice: que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. O el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Amén, hermanos, amén. Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar tu rostro, vamos a dar gracias por el pan y los hermanos nos lo van a llevar, ¿ok? Usted, al estar tomándolo, acuérdese, va a tener que recordar la sangre del Señor que le va a dar el perdón, que nos da el perdón. Cada vez que usted se arrepiente, porque nosotros hemos participado en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, hermano. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Esta copa, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Recuerde esto, el sacrificio que Él hizo por usted. Oremos. Bendito Dios y Padre que mora en el cielo, Señor Santo, en este momento queremos darle las gracias por esta grande oportunidad, por esto que nos concede en esta mañana, el primer día de la semana, Señor, de estar aquí en este lugar, Padre Santo, con el único propósito, Señor, de recordar el sacrificio que su Hijo vino a hacer por cada uno de nosotros en este primer día de la semana. Gracias por esta oportunidad, Padre. Bendiga este pan, el cual para nosotros, Señor, representa, nos recuerda el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, Padre Santo. Es el cuerpo que Él entregó físicamente por nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para estarlo recordando al estar tomando este pan.
Bendiga a los hermanos que lo van a poder hacer, Señor. Y aquellos que por alguna razón, Padre Santo, no lo van a hacer, es porque no se han arrepentido, no han creído, no se han bautizado, Señor. Y usted les manda que se abstengan. Hasta que lo hagan, ellos vienen a ser sus hijos, a caminar con usted, Padre Santo. Queremos pedirle que los bendiga también a ellos, Padre Santo, y que muy pronto ellos lo puedan también hacer, Señor. Gracias le damos por esta oportunidad. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice el versículo 24 de 1 Corintios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos. Una vez más, Señor, de la misma manera damos gracias por esta copa, la cual para nosotros, Señor, recuerda, Señor, representa, Padre Santo, la sangre que su Hijo fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, y que lo hizo por cada uno de nosotros, Padre Santo, por todos los seres humanos, pero especialmente, Padre Santo, aquellos que lo han aceptado en su corazón. Estamos participando de esto, Padre Santo. La sangre que nos limpia de todo pecado, Padre Santo. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por toda la humanidad, Padre. Ojalá y todos podamos entender esto, Padre Santo, y venir a tomar parte de esto, así como algunos de nosotros lo hemos hecho. Bendiga a los hermanos que lo van a hacer, que lo hagan de una manera digna y respetable delante de su presencia. En el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, le damos las gracias. Amén. En cuanto a la ofrenda, dice, hermanos, que 1 Corintios capítulo número 16, dice, verso 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros todas las veces, perdón. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando la necesitemos, no, cuando yo llegue, dice, no tenga que andar levantando ofrenda. La ofrenda del Señor, hermano, para eso es, hermano. Se dieron ustedes cuenta, ¿verdad? Lo que la iglesia, cuando viene el reporte, para cuando haya una necesidad, no tenemos que andar haciendo boleta, ¿verdad? Si hay una necesidad entre los hermanos, ¿verdad? Entre la gente que nos rodea, y si es necesario echar mano de la ofrenda, para eso es, hermano, la iglesia. Es el trabajo que tenemos que hacer también.
primeramente, ¿verdad?, a la familia de la fe, pero es para todos, ¿verdad? Si un visitante está con nosotros y está teniendo un grande problema, hermanos, y no tiene que comer, le vamos a tener que dar. Si no es de la ofrenda, le doy de mi bolsa, le damos de la bolsa, hermanos. Pero esto es, para eso es, hermanos. Así ordenó en las iglesias de Galacia a hacer el bien a todos, dice, pero mayormente a la familia de la fe, a los hermanos. Es de nosotros, es de la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿verdad? Lo que se tenía ahí, ¿verdad? $40,000 para aquellos que no estuvieron, ¿verdad? Así es que vamos a dar gracias por la ofrenda. O pida a Pedrito que dé gracias por la ofrenda. Ahora vamos a orar. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que están aquí en la iglesia. Ahora vamos a dar un poco por lo que has hecho con nosotros. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, tranquilos, aquí está el tema, hermanos, y aquí están los pasos que vamos a estudiar en esta mañana y le vamos a dar el lugar a nuestro hermano que pase y nos enseña la palabra de Dios. ¿Quieres subirte arriba? ¿Tú quieres? Oh. ¿Te la quito? Sí. Muy bien, hermanos, gracias, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda rápidamente para estudiar la palabra de Dios. Se me ha dejado lugar esta mañana y primeramente agradecer a todos los que nos visitan por el tiempo que dan para venir a aprender de la Escritura. Hay un plan de salvación. Hay un plan de salvación, el cual es necesario obedecer. Dice la Escritura que la fe comienza por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Dios desde el inicio de la creación siempre ha requerido de todos los humanos que captemos a su voz con prontitud, que no tengamos nosotros hacerle largas, sino que siempre Él ha querido que nosotros tengamos esa condición de escucharle a Él. Dios siempre se ha comunicado desde la creación y ha provisto de instrucción. Desde los días de Adán y Eva, Él lo hacía a través de sueños, Él lo hacía a través de visiones y en ocasiones lo hizo directamente al hombre para comunicar su instrucción de cuál es su deseo. Pero en aquellos tiempos no todos gozaban de ese privilegio, más sin embargo, para que se conociera la voluntad de Dios, Dios se propuso a revelarlo a través de sagrados escritos. Se lo dio a conocer a hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron lo que hoy tenemos como las Sagradas Escrituras. Entonces, es en la Escritura donde nosotros encontramos la guía para el que ama a Dios. En estos días, Dios ya no expresa su voluntad ni a través de sueños, ni a través de revelaciones,
ni nada por el estilo. Dios nos ha dejado en la Escritura, en su bendita palabra, todo lo que el ser humano necesita saber para poder entrar a ese camino que lo lleva hacia la vida eterna. Y la lectura que vamos a estar leyendo la tenemos en esta mañana en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés por medio de la zarza ardiendo. Él le habló a Moisés allá según Éxodo 3, ¿verdad? Y le dijo, quítate el calzado de tus pies porque me estás pisando tierra santa. Pero Dios ya no se revela de esa forma, sino como dice la Escritura, lo hace ahora en estos días por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo y particularmente nos habla a través de la doctrina del Señor, de la enseñanza que Jesús nos dejó y la encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas que escribieron los apóstoles, y ahí es donde nosotros encontramos lo que el hombre necesita, el plan de salvación que Dios dejó para que el hombre lo siguiera, que comienza, ahí lo escribí, con el oír. Después hay que creer. El oír hace que creamos. Y el creer hace que nos arrepientamos. Y el arrepentirte hace que confesemos y por consecuente bautizarnos. Pero siempre hablamos del plan de salvación. Siempre decimos que debemos oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Eso es lo que la Iglesia de Cristo hace. Pero en esta mañana vamos a dar un poquito más de énfasis a lo que es el oír. Y Dios mediante, así le vamos a ir dando para la siguiente semana y para los siguientes domingos que sigan. Vamos a ver con más énfasis lo que es creer, con más énfasis lo que es arrepentirse, que es confesar y que es bautizarse. Para que nos quede bien en claro a nosotros los cristianos y también a los que nos visitan, ¿cómo debo de oír? Debo de oír atento a la voz de Dios. ¿Cómo debo de creer? ¿En qué debo de creer? Todos creen en cualquier cosa. Todos creen en Dios, pero creen en el Dios de la Biblia. Y eso es lo que vamos nosotros a hacer énfasis, ¿verdad? Y en la Escritura encontramos eso. Por ejemplo, vemos nosotros que cuando el carcelero de Filipos preguntó, hizo una pregunta, la pregunta que la mayoría de las personas se hacen: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le contestaron el apóstol Pablo y Silas, le contestaron lo que tenían que hacer. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando nosotros vemos que le hablaron la palabra del Señor, pues es obvio, ¿verdad?, que él primero escuchó. Y es por eso que de ahí comienza. Debemos escuchar atentamente el Evangelio del Señor. Ya lo decía el hermano en la clase. El que no cree en el Evangelio, pues no tiene salvación. ¿Y qué? El Evangelio, ya sabemos lo que es. Pero el Evangelio son hechos por creerse. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo son hechos que hay que creer. Jesucristo fue un maestro que él no se andaba por las ramas, él enseñaba con autoridad. Y según Mateo 11:15 dice la palabra de Dios: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo no se fijaba en las cientos o miles que andaban atrás de él.
Él a eso, él lo tomaba en poco, sino él quería personas que realmente escucharan lo que él tenía que decirles. El que tiene oídos para oír, oiga, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo debemos de tomar nosotros? ¿Qué tan importante es el oír? Porque debemos darnos cuenta que los oídos no los tenemos aquí como, pues, como algo bonito, ¿verdad?, para nuestro rostro. Los tenemos por algo. Debemos oír con prontitud. El que tiene oídos para oír, oiga. Y cada uno de nosotros es responsable de escuchar la voz de Dios. Somos responsables de oír correctamente. El que tiene oídos para oír, oiga, escuche apropiadamente, porque ese es un elemento esencial para la salvación, para alcanzar la vida eterna. Y debemos escuchar el mensaje de Dios. Para poder nosotros comenzar por ese camino, esa es la base. Hay que oír, pero hay que oír correctamente, estar atentos a la voz de Dios. Para alcanzar nosotros, para poder entrar en ese camino que nos va a llevar a la vida eterna. Oír con atención lo que Dios nos habla. En Romanos, capítulo 10, Romanos 10, del versículo 14, Romanos 10, dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos nosotros estar atentos a cómo escuchamos para poder nosotros ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios demanda de mí. Cuando escuchamos el mensaje de Dios revelado a través de las Escrituras, es que podemos nosotros llegar a desarrollar esa fe. Pero esa fe salvadora, porque todos tienen fe. Pero ¿su fe es la correcta? ¿Su fe es la fe que salva? ¿Es la fe salvadora? ¿La fe que salva, la que se basa en esto, en lo revelado? ¿En lo revelado por Dios? Hermanos y amigos, para poder desarrollar esta fe es necesario oír, pero oír sin perjuicios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, encontramos en el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Para poder llegar aquí es un proceso en el cual la base, ahí está, oír. Para poder nosotros poder llegar al bautismo, para poder nosotros poder ser discípulos del Señor, la base es el oír. La persona escucha, entiende, cree, lo aprende, se arrepiente, confiesa, y lo lógico es bautizarse. Pero la base es el oír. Para poder ser discípulos de Cristo, necesitamos primero oír para poder obtener esas promesas. Por eso decimos que el Evangelio son hechos que creer, bendiciones que obtener. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, todas sus promesas debemos nosotros, para obtenerlas, oír correctamente.
Por eso allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El oír correctamente es la base que nos va a llevar a ese camino que debemos nosotros andar. Como dijo el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que siempre nos preguntamos. Pues la base es el oír. Debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros oímos, lo más lógico es que uno aprende y viene a Cristo. Dios habló en el principio, se comunicó con el hombre, pero en este tiempo nos habla a través de la Biblia, a través del Hijo, como lo leímos en Hebreos. Es a través de esos escritos que nosotros encontramos ese camino, a través de las enseñanzas, de todo lo que dejó Cristo ya estipulado. Él le dijo, ¿verdad?, que era necesario que se fueran, pero que iba a mandar al Espíritu Santo. Dice, Él les va a recordar y les va a enseñar. Y aquí lo encontramos. Por eso nosotros debemos oír y oír correctamente. Oír explica que debemos escuchar, que debemos aprender, y por eso dice lo que leímos allá. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga atentamente. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga con un corazón puro, con un corazón recto, con deseo de aprender y de discernir el mensaje. Si no somos atentos, pues nomás no iremos. No iremos. Oiremos, pero no lo comprenderemos. Oiremos, pero no lo comprenderemos porque no somos atentos, porque no ponemos el enfoque, porque no ponemos el oído. Hay quienes dicen que no importa lo que creas, con tal de que seas sincero. Hay quienes dicen que está bien, pero nomás que seas sincero. Por ejemplo, hay muchas personas que han heredado una religión. Hay muchos que se han creído lo que los otros dicen sin escudriñar, sin ver si lo que ellos están recibiendo es realmente la verdad. Muchos dicen, bueno, pues mi abuelo, mi bisabuelo murió aquí, mi abuelo murió aquí, en esta religión, mi mamá y mi papá murieron en esta religión, pues yo también me voy a morir ahí, porque eso es lo que nos inculcaron, sin siquiera escudriñar, sin ver que realmente es así. Dice allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y luego explica, ¿verdad?, que no con cosas corruptibles. Dice, pero de esa manera que fueron heredadas de sus padres. Ahí debemos nosotros entender que cuando dice de los padres, se está refiriendo a todas las generaciones atrás. A mis tatarabuelos, mis abuelos, y cómo se van heredando y pasando. Y luego dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a aceptar sin siquiera escudriñar? Eso no es oír correctamente. No importa lo que creas, dicen muchos. No es cierto que no importa lo que uno crea, con tal de ser honesto. Claro que sí importa. Aquí mismo, en Hechos, pero en el capítulo 17 y en el versículo 11, dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Verdad que sí importa lo que nosotros creamos o lo que alguien nos quiera heredar en cuestión de fe? Claro que importa, porque la salvación es individual, lo que enseña Romanos 14, versículo 12. Debemos nosotros escudriñar, estar atentos para poder oír
para poder aprender la escritura como debe de ser, es necesario que examinemos todo a la luz de la escritura. Debemos oír correctamente, debemos estar atentos a la voz de Dios. Fíjense lo que dice allá en Mateo, capítulo 13 y versículo 23. Capítulo 13, versículo 23. Explicando el Señor la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Hermanos, esta es la buena tierra. Este es el buen corazón. Esta es la tierra que produce a 170, que da fruto. Los que oyen y entienden son los que darán fruto. Por eso es importante oír correctamente. Dice aquí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Este es el que oye. Ahorita mismo, ¿verdad? Todos estamos oyendo. Pero, ¿estamos entendiendo? Ojalá que sí. Ojalá que estemos nosotros oyendo correctamente. ¿Qué debo de hacer? Como dijo el carcelero, para ser salvo. Para poder nosotros responder al llamado de Dios, debemos entender. Debemos poner todos nuestros sentidos en oír correctamente. Debemos responder al llamado de Dios. Porque, hermanos y amigos, ¿de qué nos sirve oír? ¿De qué nos sirve oír correctamente si no vamos a responder al llamado? Si lo rechazamos. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros aquí énfasis en los principios bíblicos para el cristiano, pero nosotros lo rechazamos? Amigo, usted que escucha atentamente la palabra, ¿de qué sirve escuchar si usted va a rechazar el llamado? Si usted no está oyendo correctamente, apropiadamente, para poder responder a la voz de Dios. Más bien nosotros, en lugar de rechazar, debemos ser sumisos y sinceros al oír el llamado de Dios. A veces nosotros queremos oír, pero muchas de las veces no se ajusta a lo que yo quiero o a lo que yo creo. No se ajusta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y en el versículo 47, dice de esta forma: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice, al que rechaza mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Estos no habrán oído. Sí la oyeron y también la entendieron, pero no quisieron aceptarla. Quien rechaza la palabra de Cristo no tiene ningún derecho de pertenecer a Cristo y por lo tal no puede alcanzar la salvación. ¿Qué esperanza tiene la persona? ¿Qué esperanza? ¿Qué es lo que le espera? La persona no puede obtener la salvación si rechaza su palabra. La obediencia es el único camino. La obediencia y el oír van de la mano y no se pueden separar.
Porque aunque seamos cristianos, debemos seguir nosotros oyendo y oyendo con prontitud lo que Dios quiere para nosotros. La obediencia y el oír no se pueden separar, van de la mano. Muchos dicen que no es necesario obedecer para ser salvo, que simplemente creen. Ten fe en el Señor, Él lo ha hecho todo. Bueno, pues entonces si no es necesario obedecer, en vano vino Cristo. ¿A qué vino? ¿Por qué murió en la cruz? Si no es necesario, el sacrificio no fue suficiente, dicen. ¿Verdad? Es lo que creen cuando dicen que no es necesario obedecer. No es necesario obedecer. Ahora cuando ya hemos oído y aprendido y no respondemos de forma adecuada, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cuál sería la condición por no obedecer el Evangelio de Cristo? ¿Cuál va a ser nuestra condición? El apóstol Pablo nos exhorta allá en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, nos exhorta cuál es la condición que va a ser nuestra si nosotros no atendemos a la voz de Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos y amigos, es muy triste y lamentable cuando la persona no tiene la voluntad de obedecer el Evangelio, cuando ya ha oído suficiente. Nadie puede ser salvo si no se obedece el Evangelio. Por eso dice la Escritura que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está explicando claramente. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Porque si no obedecen el Evangelio, si no conocen el Evangelio, tampoco conocen a Dios. Por más que digan Dios mío y Dios mío, no conocen. Aquí está la recompensa que van a recibir. Sufrirán pena de eterna perdición. El que tiene oídos para oír, oiga, para no recibir pena de eterna perdición. Es Dios, a través de la palabra, quien habla y le llama, pero hay que responder apropiadamente. Hay que responder apropiadamente. No podemos ser salvos si no obedecemos. A todos los que creen que pueden ser salvos sin obedecer, esa es mentira del diablo. Porque el diablo es el principal, es el primero que no quiere que las personas se salven. Él es el primer opositor de Dios desde la creación. Él siempre se ha puesto a la simiente. Desde Caín y Abel. Él es el primero en que no quiere que nosotros aceptemos. Él es el que arrebata la palabra cuando uno la escucha. Fíjese allá en Lucas 8, 11, del 12 en adelante. Lucas 8. Solamente voy a leer ese versículo, el 12. Eso ya lo sabemos nosotros. Lucas 8. Dice, y los de junto al camino, 8:12, son los que oyen. Otra vez. Y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es responsabilidad de nosotros oír correctamente. Es de nosotros nuestra responsabilidad cuidar de eso que hemos aprendido, de eso que oímos. El diablo es el principal. Cuando usted va y le dice a un amigo, a un pariente, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, hombre, fíjate que fui allá y a mí me gustó porque ahí predican la palabra de Dios, ahí se sujetan. No, salí bien compungido, salí triste y no, me siento mal.
dependiendo de lo que sea padre o madre, pero si eres madre y le platicas a un hijo, hombre, pero tú eres una buena madre, eres una buena esposa, has sido una buena hija, una buena hermana, tú no tienes nada de qué arrepentirte, de qué cambiar. Tienes razón, ¿verdad? Sí, o escucha, pero todo tranquilo. A veces nosotros pensamos que el diablo se nos va a aparecer en una imagen o algo, ¿verdad? Pero no, déjeme decirle que ese es Satanás mismo influyendo en la persona para que usted no crea y se salve. Para que usted, o habiendo oído la palabra, dice, luego viene el diablo y arrebata de usted lo que fue sembrado en su corazón, porque la semilla es la palabra de Dios. Satanás no quiere que la persona crea. Es el que siempre las dudas. Él siempre las dudas, siempre en todos nosotros. Fíjese lo que dice Lucas, pero en el capítulo 6 y en el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué le llamamos Señor si no escuchamos su palabra? Y esto es para todos, para el creyente y el no creyente, para el convertido y el no convertido. ¿Por qué me llaman Señor si ustedes no hacen lo que yo les dije? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es, hermanos. Cuando nosotros oímos atentamente a la voz de Dios, no va a haber nada que nos pueda mover. Van a venir ríos, van a venir tormentas, van a venir huracanes, y no va a haber nada que pueda hacer que usted se mueva. Al que oye y hace, no habrá nada que pueda mover su casa. Pero ¿cuál es la condición del que nomás oye, pero no acepta, sino que la rechaza? Dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Tristemente, esta es la condición del que oye y no responde adecuadamente a la voz de Dios. Dios nos dio discernimiento para poder nosotros tomar decisiones. Él nos dio el libre albedrío. Y el plan de salvación y el evangelio abusan de ello. Porque Dios todavía nos deja escoger qué es lo que queramos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué hay tanta violencia allá afuera? ¿Por qué hay tanto sufrimiento allá afuera? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios no detiene a de hacer lo que va a hacer. Y desafortunadamente, a veces las malas decisiones de una persona intervienen en la vida de otra persona y así causando el dolor. Dios no va a intervenir con nuestro libre albedrío. De otra forma nosotros fuéramos como animales, fuéramos como robots. Él nos deja. La palabra de Dios es muy poderosa, pero yo debo tener un buen corazón para aceptarla. Si usted no tiene un buen corazón para aceptar la palabra de Dios, no importa cuánto poder tenga, la palabra de Dios no va a entrar. No va a entrar, porque usted escucha, pero escucha nada más, como decimos, de los dientes para afuera. Pero también la palabra de Dios es tan hermosa y perfecta que las personas de buen corazón se sentirán atraídas a obedecerlas. Los que oyen y deciden obedecer el evangelio, estos son los que van a dar fruto, dice, porque caen en la tierra. Pero los que oyen y deciden seguir viviendo en el pecado, se irán alejando poco a poco, y así tendrán en poco la palabra de Dios. No importa cuánto poder Dios tenga,
o cuánto poder tenga su palabra, si nosotros tenemos el corazón cerrado, no va a entrar. Y hay un versículo en la Biblia que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Cuando la palabra de Dios se encuentra en buena tierra, eso es lo que va a hacer la persona. Y le va a dar a entender lo que quiere de ella. Y la persona sola la va a aceptar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así hay mucha gente, y de hecho son más los que rechazan la palabra que los que la obedecen. ¿Por qué? Estábamos platicando en un estudio el hermano y le dije, hermano, ¿por qué el ser humano se inclina más por la maldad? ¿Por qué desde los tiempos de la creación nos hemos inclinado más por la maldad que por lo bueno? Es obvio, ¿verdad? Por el pecado. Porque nosotros preferimos más el pecado que las cosas del Señor. Son más los que rechazan la palabra que los que la obedecen. Porque prefieren lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Por eso, si alguien ha estado escuchando la voz de Dios, no endurezca su corazón. Hebreos 4, versículo 7, la palabra de Dios dice así. Otra vez termina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo hoy. Si usted ya ha escuchado la palabra de Dios y ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo hoy. No deje para mañana lo que tenga que hacer hoy, porque el futuro es incierto. Hoy estamos, mañana no sabemos. Si usted ya ha oído, ya ha comprendido y ha creído y ya en su corazón ha traído ese revoloteo de arrepentimiento, pero no se anima a dar ese paso, hágalo, porque el futuro es incierto. ¿Ha escuchado lo suficiente? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Estamos listos para ayudarle. Si crees en todo corazón bien puedes, dijo Felipe el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo hoy y no endurezca su corazón, porque nada nos garantiza el día de mañana. No dejemos lo de hoy para mañana. Así es. No debemos dejar, ni de dejarlo, pues tal vez lo pensaré un poco tiempo más. Cometemos el error de decir, es que todavía no me siento muy bien, muy digno, creo que debo de escuchar más estudios. No piense eso, no lo deje ni para el mes que entra, porque el futuro es incierto. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Ya casi para concluir, hermanos, segundo a los Corintios, hoy es el día de salvación. Dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es, no lo dejemos para otra ocasión. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Para concluir, hermanos, Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor no nos va a forzar. El Maestro, Él quiere que usted abra la puerta. Porque usted solamente puede abrir la puerta de su corazón
Él no va a entrar ni por una ventana, ni va a forzar la puerta. Solamente usted es quien puede abrir esa puerta y dejar que el Señor entre en su vida. Si alguno de los que está aquí presente, ya de los que aquí ya tienen tiempo, refiriéndome a los amigos que nos visitan, si ha oído, si ha creído, este es el día de salvación. Puede venir, estamos listos para ayudarte. Estemos de pie, vamos a cantar un himno y mientras cantamos el himno, piénsalo, estamos listos y preparados para ayudarle. La invitación es del Señor, la decisión es de usted. Himno número 98.